Muy bien, muy buenos días, Shabbat Shalom para todos. En este día, aprovechando la energía de este maravilloso día que nuestro Dios, que Hashem, ¿cierto?, nos regala. Es un día muy especial. Nosotros lo vemos así porque lo hemos vivido. Cada Shabbat, cada fin de semana que nos conectamos, podemos ver ese cambio de energía, ese recambio, por decir así, como siempre nos enseña nuestro maestro que el vehículo cuando se recarga de gasolina. Entonces es una conexión, una conexión especial. Y en el día de hoy, en esta semana, corre una nueva parashat, hablando ya de la clase, ¿cierto? En Midrash, ¿cierto? Que es el sistema de, de interpretación, ¿cierto? Que es el nivel Drash, el cual es alusivo a historias interpretativas, ¿cierto? En base a parábolas, a cuentos, para hablar de la paracha que va esta semana, la cual es la paracha Yitro, ¿cierto? En las Biblias normales, la traducción le ponen Jetro, ¿cierto? Es más conocido como Jetro, si usted alguno Yitro no va a captar quién es, pero si le dice Jetro, el suegro de Moisés, va a decir, ah, sí, Moisés. Hebreo la palabra es Yitro, y es una de las parashat, de las pocas parashat, alrededor de cuatro por ahí, que comienzan con un nombre propio, un nombre de algún personaje de la Torá, de la Biblia, como Sara, Korah, o sea, Hayé Sará es una de las que lleva un nombre, ¿cierto? Yitro, Malak, Korah, Pinjas, son como las que llevan nombre. Y esta parashat es una de las más importantes, aunque todas las parashas son importantes, ¿cierto? La primera es una de las más importantes por la creación, ¿cierto? De todo esto, pero esta es como que viene a reforzar todo lo anterior, porque aquí en esta parashat se da la entrega de la Torá. El evento en estos capítulos que Moisés sube al monte Sinaí, ¿cierto? Y el pueblo de Israel también se instituye como nación. Se hace la división de las tierras, incluso antes de la entrega de la Torá. Y importante también porque se habla de los mal llamados 10 mandamientos. La traducción original no habla de, de 10 mandamientos, sino que habla de 10 enunciados. O sea, es algo diferente porque no es, no es como un mandato, sino que es como que tú obteniendo esta Torá, este regalo de parte de, es como que fuera un antídoto, ¿cierto? Un antídoto, 10 antídotos para corregir la desconexión que hubo por parte de ideal, ¿cierto? Que Adán Kadmon, el primer hombre, ¿cierto? Con la primera vasija con que se inició todo esto y tuvo esa desconexión y en 10 factores que no lo vamos a ver ahora porque no vamos a hablar de eso, sino que es para darle como una introducción de 10 desconexiones espirituales de parte del hombre y así nos alcanzó a todos y cada patriarca, cada personaje de la Biblia hasta este momento ha incurrido en la corrección de esa desconexión. Pero aquí se da como el antídoto que va a acompañar hasta los días de hoy, ¿cierto? Entonces, pero hoy día vamos a hablar de Yitro, ¿cierto? El suegro, como vuelvo a repetir, el suegro de Moshe, de Moisés. Y esta sección del Shemot, ¿cierto? Del Éxodo, que se le llama, también explicamos que por qué se llama Shemot y por qué le pusieron Éxodo. Entonces, ahí hay que ir diferenciando las cosas porque a veces hablamos, conversamos y a veces decimos mal las palabras y no se entiende para allá el propósito real, por qué se escribe así.
el Yitro tiene su porqué. La Torá no desgasta tinta, por decir así, en poner un nombre a una parashat o a una porción, y lo repite y repetirlo tantas veces, porque se dice que en la Torá 11 veces se repite que Yitro le dice a Moisés: yo soy tu suegro Yitro. O sea, daría de pensar por qué Moisés se olvidó acaso del nombre de su suegro, o no sé, pasaron tantos años que perdió la memoria, que tantas veces le nombra la palabra. Entonces tiene su significado también eso espiritual, para, para dar a conocer por qué decía todo eso. Pero en esta sección del Midrash, como primera vez que hago esta clase, siempre me enfoco en el primer tema que aparece en la... eh, el título que lleva este tema se llama Yitro se convierte. O sea, habla vamos a hablar de este caso en específico, de parte de Yitro, ¿cierto? Entonces, como les decía, esta sección del Shemot, del Éxodo, está en Éxodo 18, para que ustedes después, o yo creo que usted ya leyó, ¿cierto? Porque vamos siguiendo semana a semana las porciones, las parashat, que parashat es porción, por si acaso, si alguno no entiende cuando uno dice parashat, significa más que nada porción, es cuanto fue dividida la Torá en 54 para todo el año, ¿cierto? A una cierta cantidad de capítulos, una porción o una parashat, ¿cierto? Y está en el capítulo 18, del primer versículo hasta el 20, y versículo 23 del 20. Ese es toda la división de esta parashat maravillosa que es Yitro, ¿cierto? La entrega de la Torá. En la anterior habíamos visto, ¿cierto? El cruce del Mar Rojo, toda una serie de milagros que tuvo que hacer Moisés porque el pueblo le empezó a pedir, ¿cierto? Vimos los eventos de la nube de gloria, ¿cierto? La columna de fuego que los protegía de noche, y así la guerra con Amalek, el agua de la piedra, ¿cierto? Muchos eventos que no lo vimos en su totalidad porque nos enfocamos en un solo tema, pero es todo lo que lleva a la parasha anterior para hacer la conexión con esta parasha, y luego de eso al final llega este hombre, ¿cierto? Que vamos a saber por qué llega Yitro, Jetro, como se le llama, a buscar a su yerno, ¿cierto? No, pasa algo muy especial que aquí lo vamos a ir viendo, que es algo que también va a ser un mensaje para nosotros, va a ser una enseñanza para nosotros del por qué Yitro se acerca y llega a Moisés, ¿cierto? Así que aquí es muy maravillosa la enseñanza de por qué Yitro se convierte, como dice la enseñanza del Midrash en el día de hoy, en esta semana, en este Shabbat. Entonces empieza el Midrash narrando como les decía, el Midrash siempre narra parábolas, cuentos alusivos a lo que significa la parashat. Entonces, hay una pequeña historia para, para demostrar lo que se va a hablar. Entonces dice que, comienza con esto, dice: un hombre estaba parado arriba de un techo, ¿cierto? Y se inclinó hacia abajo, perdiendo el equilibrio, ¿cierto? Se precipitó y cayó al suelo y sufrió muchas fracturas. La altura estaría del techo, no es menor caerse de un techo. Y sufrió fracturas y desgarros severos, o sea, no fue menor. Pero afortunadamente sobrevivió a la caída y fue trasladado con urgencia, ¿cierto?, a la sala de emergencia de un hospital que había más cercano. Y un número de facultativos, o sea, de doctores, de médicos, de toda de varias especialidades se reunieron para atender las heridas de este hombre. Entonces, el especialista del corazón y pulmones lo examinó y prescribió su... Un cirujano le sacó una radiografía, ¿cierto?, a sus miembros, los operó y les puso yeso. O sea, cada uno estaba haciendo sus
por decir así, sus arreglos. Entonces, el especialista ahora del cerebro ordenó ejecutar pruebas para detectar posibles daños cerebrales. El dermatólogo, el que tiene con la piel, viendo sus lesiones, prescribió ungüentos, ¿cierto? Cremas o cosas para aliviar la piel, porque tiene que haber tenido cortes y cosas. Un médico oculista fue llamado para examinar sus ojos y prescribir lentes para mejorar su visión. También se había dañado la visión. Después de recibir varios tratamientos para cada uno de sus numerosas dolencias, el paciente eventualmente se recuperó completamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una persona que simultáneamente sufre de un número de dolencias diferentes debe ser tratada por cada una individualmente. Sabemos que existen médicos que son médicos generales, o sea, de la medicina, cuando uno va a una consulta dice, lo vamos a atender con medicina general. Aunque hay doctores, ¿cierto?, que son de medicina general, pero no son especialistas en una rama específica. Pueden sí atender cosas menores, pero cuando ya son casos graves siempre se deriva a un especialista de lo que haya sido que viene sufriendo la persona. Por ejemplo, como en este caso, este hombre, un cardiólogo no podía ver algo que el dermatólogo especialista, por decir así, eh, es algo como obvio, no te puede atender un dermatólogo en algo del corazón. ¿Por qué? Porque no es su rama, no es su medio. Entonces, una persona que sufre un sinnúmero o varias dolencias, tiene que ser tratada por cada uno individualmente. No existe una cura general para ella. A pesar de que esto es verdad, en el mundo físico existe una medicina única, y aquí está la diferencia con esto otro, que es capaz de curar todas las enfermedades espirituales sin excepción. O sea, esta medicina la tenemos nosotros aquí. Así que ahí ya, desde ya váyanse alegrando. Esto yo me imagino que estas personas cuando escucharon esto hacían fiesta, porque imagina para todo. A pesar de esto, es verdad que es cierto, en el mundo físico existe una medicina única que es capaz de curar todas las enfermedades espirituales, sin excepción, aun si una persona cometió muchos o diferentes pecados o desconexiones, como le llamamos nosotros aquí en Kabbalah, porque no existe la palabra pecado, sino que son desconexiones. Existe el único antibiótico que los curará instantáneamente. A todos ellos, y aquí ponga atención, y literalmente escuchar la palabra de Dios. Ese es el antídoto. Escuchar la palabra de Dios. ¿Escuchó bien? Entonces, cuando comienza esta porción en el libro de Shemot, de Éxodo, dice que Tro escuchó lo que había sucedido con el pueblo de Israel. Pero cabe destacar que muchas naciones, muchos pueblos, escucharon también las hazañas que había hecho el pueblo de Israel, las 10 plagas, ¿cierto? Como salieron de Egipto, el cruce del Mar Rojo, todos los milagros, todas las cosas. Ya se había extendido la fama, pero ninguno de esos pueblos escuchó como escuchó Yitro. O sea, el escuchar no simplemente te conlleva a un cambio. Yo puedo estar aquí, estoy escuchando esa música, afuera como pasan los autos, pero no lo tomo en cuenta. Pero cuando usted escucha con atención, con el deseo, la palabra de Dios, eso hace y provoca cambio. No, son cosas que no se te olvidan. Yo luego me puedo olvidar que pasaron como 10 autos es que los conté, ¿cierto? Pero la palabra de Hashem, que es vida, ¿cierto? Porque creada para a nosotros de la muerte, porque cuando el primer hombre pecó, contrajo para nosotros, para todos, la muerte, ¿cierto? Pero este antídoto, por eso decía que la Torá es antídoto, no son mandamientos, es antídoto. Por eso son enunciados, son cosas que es como que tú pegas un afiche
dentro de como cuando usted está en el trabajo, ¿cierto? O en el hospital hay afiches, hágase esto, vacúnese con esto, siga estas recomendaciones. Claro. Lo mismo son los enunciados de los 10 enunciados. Y dice, y no son imperativos, dice, yo soy Hashem tu Dios, el que te de Egipto. No está dando ningún mandato, es enunciado. Entonces, es importante poder hacer esa diferenciación, porque muchas veces lo que las religiones han cometido ese error de imponer cosas, de imponer a la fuerza cosas, las cuales Dios las deja ahí, como les digo, como un afiche, como un informativo, para que el que las lee, o en este caso Yitro, para el que las escucha, porque Yitro no tenía la Torá, no tenía las enseñanzas que traía el pueblo de Israel, porque era un hombre de un pueblo pagano, ¿cierto? Era un sacerdote, un sumo sacerdote de Midian, pero él escuchó. Entonces, el antibiótico que curará, o que cura, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que ha hecho algo en nosotros, es escuchar la palabra de Hashem. Un profeta advirtió a su generación, escuchad la palabra de Hashem, casa de Jacob. Aun si vuestra alma está infestada con muchos tipos de pecados, escuchad, vosotros viviréis. Mire qué importante es escuchar. Por eso, por eso es siempre, ¿cómo les puedo decir? Es gratificatorio para una persona que está enseñando. Yo aquí, por ejemplo, no los veo a ustedes cara a cara, aunque es una sala, pero una sala virtual, no los estoy mirando. Pero imagínense si estuviésemos en una sala, así como cuando íbamos a la escuela, al colegio, ¿cierto? O a la universidad, donde quiera que usted esté estudiando. Eh, Usted ve que los alumnos ponen atención, el que está enseñando le da una satisfacción de que el alumno sí está aprendiendo, o sea, de que su trabajo, de lo que está haciendo no es en vano. Porque, ¿qué sería que si estuviese el profesor hablando y hablando y todos los demás estén en sus asuntos no poniendo atención, se le hace una pregunta, nadie responde, no entendieron, ni siquiera, oh, tengo una duda. El que tiene una duda es señal, la hermano, es señal de que está aprendiendo, de que tiene el deseo de aprender. A lo mejor no le entiende, porque eso es así, a veces no entendemos las cosas, pero ya el de poner atención, aunque no entendamos, perdón, es una señal de que ese corazón está deseoso de aprender. A veces vemos personas que están muy calladas, pero sí están escuchando. Y este hombre, Yitro, se acercó, ¿cierto? Llegó a Moisés con un propósito. Él quería saber de esta Torah. O sea, él a lo mejor se le fue revelado, no lo sé. Aquí yo estoy especulando, estoy haciendo mi drash. Y a lo mejor él escuchó que se iba a hacer la entrega de la Torah más adelante. Que Moshe iba a subir al monte, iba a ser entregado esto tan maravilloso que el sacerdote de Midian no se le había otorgado porque ellos adoraban dioses paganos, ídolos. Entonces él no se quería perder este evento, este gran evento. Y esto lo podemos ver en el mes, por ejemplo, después de la cuenta del Homer, cuando se hace el Simchat Torah, perdón, claro, la entrega de la Torah. ¿Cuánta energía hay en esa fiesta cuando se entrega la Torah? ¿Y por qué tuvieron que pasar 40 días antes de la entrega de la Torah? De gran importancia poder comprender todo eso. Pero aquí estamos viendo la historia de Yitro. Entonces dice que a pesar de que todas las naciones han oído el atronador estruendo de la partición, lo habían escuchado, mire, estruendo, de la partición del Yansuf, ¿cierto? Que es el Mar Rojo, como se traduce,
que a todo esto, ¿por qué le pusieron Mar Rojo? Que la traducción original quiere decir mar de caña. Suf es mar de caña o mar de junco. Y caña en inglés es rod, pero lo transformaron que red es rojo. Entonces ahí salió el mar rojo. Una mala traducción. Pero nosotros sabemos el significado verdadero de lo que significa. Entonces, esta gente había escuchado esto, de cómo se partió el Mar Rojo, ¿cierto? Lo vamos a seguir diciendo así porque es la traducción para que se entienda. Y habían inquirido acerca de su significado, y no obstante que todas ellas conocían de la victoria del pueblo de Israel sobre Amalek. Bien, escucharon sobre eso. Ellas dejaron de atender el mensaje, o sea, les dio lo mismo. Solo un hombre que verdaderamente escuchó y comprendió el significado de los trascendentes eventos, comprendiendo que Dios es omnipotente, dedujo que era su deber moral servirle a él, venía dispuesto a servirle. Este hombre era el suegro de Moisés, llamado Yitro o Jetro. ¿Cierto? Jetro vivía en Midian, un país que era aliado de Amalek y un enemigo del pueblo judío. No de... Él originalmente se preparó para unirse a Amalek en su lucha. Él, o sea, estaban dispuestos a unirse con Amalek para pelear en contra de los israelitas. Sin embargo, cuando escuchó de la milagrosa victoria del pueblo de Israel y del mandamiento de Hashem que Amalek fuera por haberlos atacado, entonces él inmediatamente hizo Teshuvah, o sea, hizo el retorno a Dios. Eso es lo que significa Teshuvah, que normalmente se traduce como arrepentimiento. Entonces, sin demorar más, Yitro tomó a la esposa de Moisés, ¿cierto? Sípora, y a los dos hijos, quienes no habían tomado parte de la salida de Egipto. Ellos no estaban con Moisés, estaban con su suegro, porque Moisés los había devuelto a la casa de Yitro y viajó al interior del desierto, al campamento de los hijos de Israel, y su intención era convertirse y unirse a los hijos de Israel en el desierto, aun si esto significara sacrificar su honor y comodidad en cuestiones mundanas o paganas. Era un sumo sacerdote, imagínense, los sumos sacerdotes no eran cualquier persona, eran personas importantes, eran del pueblo de Israel, de la nación que haya sido. No eran personas, por decir algo, comunes, sino que eran seleccionados cuidadosamente de una buena familia, por decir así, que tuviese dinero, y incluso el pueblo les ayudaba, así como lo del pueblo de Israel, les daban sus diezmos y cosas así. Entonces no era, él estaba muy acomodado. Al tiempo que Yitro se aproximó al campamento de los hijos de Israel, ¿cierto? Escribió una carta a Moisés, en la cual le decía: vuestro suegro Yitro ha arribado, o sea, hablando de él mismo. Por favor, salid a recibirme. Sin embargo, vos no quieres salir por consideración a mí. Entonces venid por consideración a vuestra esposa Chípora. O sea, como diciendo que Moisés se avergonzaba de salirlo a recibir porque era tanto tiempo que ya no lo veía, no había sabido de él y cosas así. Moisés estaba enfocado en otros, en lo que fue encomendado. Entonces, y si no es por ella, por consideración de tus dos hijos. Él tenía dos hijos, Gershón y Eleazar, ¿cierto? Y Drew adjuntó la carta con una flecha y la disparó al interior de la nube de gloria. Mira, hay algo que pasa aquí. A pesar de que las nubes usualmente rechazaban cualquier misil, era como un campo de protección, nube de gloria y en la columna de fuego. Si alguien los atacaba, la nube de gloria devolvía los proyectiles al enemigo. Pero aquí pasa algo muy particular. Entonces, él puso la carta, como se hacía antiguamente, ¿cierto? La ató a una flecha y la lanzó hacia la nube para que llegase al campamento donde estaba Moisés. Entonces, a pesar de que las nubes, ¿cierto?, rechazaban cualquier misil, sí admitieron la carta en honor de Moisés. Entonces Dios ordenó a Moisés: sal al encuentro de tu suegro. Yo soy el que decide
cuando es apropiado aceptar a un converso. Yo te digo que Yitro vino aquí solamente en nombre de Dios. Por consiguiente, ofrécele amistad y no lo rechaces. Lo quería rechazar. El tono de la sentencia de Dios revela que Moisés vacilaba en salir y recibir a su suegro. Tenía que ser convencido por Dios porque Yitro había sido un sacerdote de ídolos toda su vida. O sea, ese era el propósito de que, porque Moisés no lo quería recibir. Moisés no tenía manera de saber que Yitro ahora venía con sinceridad, lo que le había pasado, acerca de convertirse ahora en un judío. Y si respetaría la decisión, ¿cierto? Solo Hashem lo sabía. Quien sondea los pensamientos de la persona, él podía asegurar que a Moisés que Yitro permanecería leal a las leyes de Dios. Él, por lo tanto, ordenó a Moisés honrar a su suegro Yitro. O sea, lo recibió. Entonces Moisés y Aarón y los 70 ancianos abandonaron las nubes de gloria para salir y dar la bienvenida. ¿Quién podía presenciar esta distinguida procesión y no ser pedido de enseguida? La nación entera se unió a Moisés también, ¿cierto? Y Aarón y los ancianos se unieron a la comitiva para recibir a Yitro. Yitro, el primer Kiersedek, ¿cierto? Que significa el convertido o un justo, fue conferido de este modo con una bienvenida real. Incluso la Shejinah, la presencia divina, se presentó en su recepción y Moisés se inclinó ante su suegro y lo besó, lo reverenció. De la manera respetuosa en que Moisés trató a su suegro, nosotros aprenderemos y aprendemos en esta parasha que es apropiado para una persona honrar a sus suegros. Siempre hay chistes, hay bromas que se hacen con la suegra, pero nosotros no somos así. Cuando usted tenga convivencia con personas que no han sido de su familia y ahora forman parte de su familia, tiene que tratarlos tal cual como trata a los demás, como si fueran su propia familia, sus propios hermanos, sus propios padres. Pasarían a ser como unos segundos padres si usted obtiene suegro. Muchas veces hay muchos problemas por ese asunto. Entonces aquí Dios le dio una lección a Moisés. Entonces Moisés condujo a Yitro directamente al Beit Hamidá, ¿cierto? Donde entusiastamente le describió los detalles de la salida de Egipto. O sea, le contó todo lo que había pasado, del cruce del Mar Rojo, de la milagrosa guerra contra Amalek, ¿cierto? Y de tal modo que esperaba atraer a su suegro a la senda de la Torá. Pero con lo que escuchó, él ya convertido ya. Entonces Moisés condujo a Yitro, perdón, le narró a Yitro que Dios nos dio el pan celestial, o sea, el mam, o el maná, como se traduce en hebreo, es mam, el cual puede saber similar al pan, o a carne, o a pescado. Esto es algo muy particular, como era el maná. Si usted tenía deseo, por decir así, de comer un chocolate, ¿cierto? Usted comía maná y el sabor era como de chocolate. Si usted quería comer un asado, comía maná y el maná tenía sabor a asado. Eso era lo maravilloso de esta comida. Y el pueblo de Israel reclamaba por eso, imagínense. Pan gratis todos los días y no había que guardar para otro día porque al otro día otra vez iba a caer. El único día que se podía guardar era el día viernes para no recoger en el día de Shabbat. Entonces, incluía todos los sabores deliciosos del mundo. Nosotros poseemos el manantial de Miriam, que sabe tal como vino añejo o nuevo, como leche o miel. Se torna cualquier bebida gustosa que existe. Eso es la particularidad del maná. Nosotros estamos en nuestro camino del pueblo de Israel, ¿cierto? De la tierra de Israel, y hemos sido prometidos por Dios las más grandes y grandiosas recompensas. La tierra o el mundo davídica, la futura resurrección de los muertos
Y un nuevo mundo de allí en adelante. Cuando es todo lo que le decía Moisés a Yitro, le narraba toda esta maravillosa. Cuando Yitro escuchó la detallada narrativa de los grandiosos milagros que Dios había realizado para el pueblo de Israel, inmediatamente implementó su decisión de convertirse al judaísmo. Ahora ya formalmente, él ya en su corazón, ya con solamente escuchar, él ya era un israelita. Tomó un filoso cuchillo y él mismo se realizó la Brit Milá, ¿cierto? La circuncisión. Y reconoció a Dios como su único y soberano Dios. No obstante, en su corazón, Yitro sintió pena de los egipcios, quienes se habían ahogado en la abertura del Mar Rojo. Esto también le trajo su consecuencia. Baruch Hashem, alabado sea Dios, dijo Yitro, ¿cierto? Proclamó, quien nos rescató a vosotros de Egipto, una nación terrible y de las manos de Faraón, un rey cruel, y quien nos libertó también de la esclavitud egipcia. Es verdaderamente milagroso que una nación de 600.000 hombres pudiera cruzar las fronteras egipcias, las cuales están estrechamente selladas que ni un solo esclavo ha podido nunca escapar. Era tan difícil escapar de Egipto que Dios, con todos los milagros que hizo, pudo hacer que 600.000 hombres israelitas, con sus mujeres y niños y ganado y todas las cosas, pudieran salir de la tierra de Egipto. Relata Yitro, dice que yo estudié toda religión en el mundo. O sea, el hombre era que tenía mucho conocimiento y las rechacé a todas ellas por ser falsas. Y alcancé el entendimiento de que Dios es el verdadero Dios. Amén. Ahora comprendo que aún más claro que Dios trasciende todos los poderes, puesto que en la plaga de la muerte de los primogénitos, Él destruyó todas las deidades egipcias, lo que vimos en parashat anteriores. Además, su grandiosidad es evidente del hecho de que Él hirvió a los egipcios en la precisa olla que usaron para hervir a otros, puesto que ellos intentaron destruir bebés judíos ahogándolos, ellos también se ahogaron en el Mar Rojo, ¿cierto? Eso podemos ver que cada cosa que uno hace, sea mala, se devuelve de alguna y otra forma. Entonces, Yitro estaba de lo más impresionado por el modo de castigar de Dios, el cual imposibilitaba la posibilidad, ¿cierto?, del azar y de la prueba de las vidas de los hombres, que son efectivamente moldeadas como una vasija, ¿cierto?, por la divina mano de Dios. Cuando Yitro, el ex sacerdote, ya no era un sacerdote pagano, ya ahora pasaba a ser como un anciano del pueblo de Israel, un consejero. Y vamos a ver más adelante que él aconseja en una parte, en algo muy importante a Moisés, que hasta los días de hoy se usa y es muy efectivo, ¿cierto? De poner ayudantes, aquí se le llama jueces, ¿cierto? Para ir viendo los asuntos de las personas. Eran jueces que pasaban, es por decir así, eran como filtros. Si llegaban personas y había alguien que no podía solucionar, se traspasaba a otro. Si ese no podía, se traspasaba. Y al final, cuando ya la situación o el asunto era muy difícil, llegaba hasta Moisés, el cual era el que tenía el conocimiento más elevado, eh, por estar más en contacto con Dios y se solucionaba el problema de aquellas personas. Eso se usó mucho y aún se usa de poder delegar. Es algo muy, muy efectivo. Entonces, este ex sumo sacerdote, cierto pagano, estaba admirado de todas las cosas que Dios hace, porque si lo hizo en ese tiempo, él puede hacerlo aún. Entonces, el mismo Yitro, quien por muchos años había sacrificado a los dioses de las naciones, haciéndole sacrificios, cierto pagano, quizás a lo mejor tenía esa costumbre de sacrificar niños, porque eso era muy común entre los pueblos paganos, pero ahora él mismo hizo un corbanot, un sacrificio, ¿cierto?, de animal hacia Dios. Luego se sentó a cenar con Aarón y los ancianos. Moisés, sin embargo, no se unió a ellos.
Aquí hay algo muy particular también, sino que permaneció parado para servir la comida. Es lo que siempre hace un líder, es el que se encarga de servir. Y nosotros muchas veces solamente esperamos que nos sirvan. Y es importante que también sirvamos. De alguna forma servimos, no solamente porque usted vea que uno está dando una clase, no, él sí que sirve, no. Es importante poder reconocer incluso hasta las personas que a veces son muy calladas, pero en sus oraciones, en sus bodedut, ¿cierto? Ayudan de cierta forma en el ámbito espiritual, ¿cierto? Así que todos son muy tomados en cuenta. Pero sí también existen personas que no hacen nada y eso cambiar. Entonces, un milagro especial ocurrió de Yitro, una porción de man, en ese mismo instante estaban en la mesa y cayó maná del cielo para que Yitro pudiese comprobar el poder de Hashem. Entonces, se dice que el milagro especial que ocurrió en honor a Yitro, una porción de maná cayó para él durante su comida. Esto claramente demostró que Yitro se había tornado parte del pueblo de Israel. O sea, fue como la comprobación de que él ahora formaba parte de ese campamento o de esa nación. Nuestros sabios critican a Yitro por compadecerse de los egipcios, es lo que había hablado antes, ¿cierto? Nosotros estamos naturalmente inclinados a sentir compasión por todo ser humano, aún por un malvado. El rey David dijo en el Salmo 139, 21, ¿acaso no odio, ¿cierto? Oh Dios, a los que te odian? Estás siendo sincero. Debemos educarnos a nosotros mismos para no solo dejar que nuestras acciones sean dictadas por la Torá, sino dejar que la Torá dirija nuestras emociones también. Y eso es lo que hemos aprendido en todo este tiempo, que la Torá, el árbol de la vida, ¿cierto? Cómo se conforma, porque muchas religiones todavía ven el árbol de la vida como que era un árbol normal de los que vemos acá, pero sabemos nosotros que su significado no es así, no es literal, como que fuera un árbol con hojas y madera y su fruto, sino que todo es en ámbito espiritual. La Torá, en el primer nivel, que es el nivel literal, ¿cierto? Del, del chat, ¿cierto? Eh, del pardés, ¿cierto? Que siempre hemos visto el significado de esto. El primer nivel es literal, es una historia, es como la protección para que no sea mal usada la palabra de Dios. Entonces, la gente cuando no inquiere en la palabra en su profundidad, llegar al nivel más elevado, va a tomar la palabra de Dios así como está por encima. Entonces, nosotros somos creados del poder estar aprendiendo de esta forma, o sea, de la forma de poder ver la real importancia o el real significado de la palabra de Hashem, de su escrito, ¿cierto? De por qué él por qué regaló la Torá a su pueblo. Entonces, eh, yo siempre, incluso en mis oraciones, le agradezco a Dios por él haberme puesto en esta enseñanza. Cuando yo estaba en el cristianismo, era muy apasionado de poder buscar los significados de las palabras, de las enseñanzas que yo mismo leía, pero no tenía la capacidad en esos momentos de llegar más a fondo. Por esa misma razón yo creo que Dios ve los corazones y ve el deseo de querer cambiar para conocerle más a Él. Es que ese es el propósito. Nosotros no es tanto de creer en Dios así a ciegas, porque de eso es como que algunos traducen la fe, pero en una parte el apóstol
uno de los apóstoles, creo que Santiago, lo dice, que la fe sin obrar es vana en sí mismo. O sea, si nosotros no accionamos la fe, si no prendemos, no las encendemos, la fe es falsa. O sea, es una fe. Entonces, entonces cuando Dios ve el deseo del corazón de la persona, así como todos ustedes están aquí también, es que nos ha traído a esta enseñanza profunda. Aunque aquí estamos viendo Midrash, ¿cierto? El nivel Drash, que es como el tercer o cuarto nivel antes del Sod, pero también nos deja esta enseñanza para la vida diaria, para la vida cotidiana en la cual estamos inmersos aún y tenemos que saltear cosas, situaciones que a veces cualquier persona que no sabe estas cosas se frustra y las emociones le ganan. Entonces debemos ser unos agradecidos, unos privilegiados de poder ser parte de esto. Yo, yo nunca me voy a cansar de decirlo que es algo maravilloso, es algo, como se dice siempre, inmerecido, pero sabemos nosotros que sí es merecible porque el deseo que está en nuestro corazón, Dios no lo deja en vano. Dios ve ese deseo y actúa. O sea, Dios ve el deseo que tú tienes y no te deja con hambre. Vio el deseo de Yitro y le dio maná del cielo. Lo hizo parte de la comida de la mesa en ese momento. Así como estamos nosotros aquí estudiando esta maravillosa porción, estamos recibiendo el mismo alimento todos juntos. Entonces, qué maravilloso es poder compartir la mesa en estos momentos juntamente con ustedes en un día muy especial, porque este día es especial para nosotros, los que hemos creído que así es. Todas las demás personas lo ven como que no, es que eso es de Sabatista, no, eso no va, no, la Biblia ese día fue eliminado en el Nuevo Testamento. No, es una conexión. Y muy claro lo dice en una parte, es algo perpetuo. ¿Qué quiere decir perpetuo? Que dura para siempre, o sea, no tiene fin. Por qué supuestamente que Jesús lo tuvo que haberlo eliminado? Que esa es la enseñanza que dan algunos. Yo sé que no todos, pero algunos lo ven así. Y por eso muchas veces nos rechazan. Pero nosotros estamos confiados. ¿Por qué? Porque al vivir este día, nosotros hemos comprobado, y yo lo puedo ver, puedo dar testimonio de eso, de que mi familia está mejor, de que incluso mi sobrina y mi madre que sufren de enfermedades que son terribles, ya no las veo quejándose. Llego el viernes y no tengo para qué preguntarles, ¿están bien? Porque se les nota, se les ve. Y por protocolo les digo, ¿estás bien? ¿Están bien? Sí, estamos bien. Me alegra mucho. Me emociono porque siempre cuando llegaba veía a mi madre con dolencia, mi sobrina en el hospital, y ahora no es así. Así que doy gracias a Dios por eso. Bueno, queridos, esta ha sido la clase del día de hoy. Queda abierto si alguien tiene algo que decir, alguna pregunta, alguna inquietud y algo que aportar, porque a mí me encanta cuando aportan, hermana. Téngalo presente. Para mí es importante, para mí es muy importante. Yo aprendo de ustedes. Ya. Adelante. Shalom, Shabbat Shalom para Ah, todos. sí. Hable nomás a mi hermana, después la hermana va a tener su oportunidad. Ok, ok. Eh, Muy bonito, como todas las clases, tanto de Midrash como del estudio de las Parashá.
me conmovió mucho esa última parte y fue algo que me venía dando vuelta para hablarlo ahora al final de la clase. Tres puntos que me llamaron la atención o me dio como una confirmación de algo que venía sintiendo. Eso que dices tú que a veces nos atacan por esto, sobre todo por el Shabbat. Es una de las cosas a las que más nos atacan. Eh, Precisamente hace como una semana, yo estudio con un compañero de trabajo, nosotros somos docentes y estamos haciendo la misma especialidad y él es pentecostal. Yo no sé allá cómo, aquí se llama Sí, también hay. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, se llama aquí. Por decirlo así, entre comillas, son como los más estrictos en el sentido de la ropa. eh, Ellos son los únicos, salvo, ellos son los únicos que tienen la verdad sin ánimo de estar incurriendo en la shonjara, sino que Amén, amén. esas son sus premisas. Bueno, desde que estamos estudiando, 3 semestres para acá, él ha venido como le ha molestado, le ha inquietado, él ve mi mesa de Shabbat, él ve los candelabros, él ve, ¿verdad? Entonces, últimamente ha venido estando como mandando esos dardos de que Jesús es el mismo Dios, es uno solo. eh, Eso del Shabbat, lo último que colocó fue que el Shabbat, el sábado, el día de reposo, no era para los gentiles, no era sin ninguna conversación así, sino que me lo mandó por WhatsApp. Y yo estaba haciendo un trabajo de otro curso que estoy haciendo, y yo le digo, bien por ti, amigo, eh, Dios trabaja y obra y toca a cada uno en específico, aún estando dentro de la misma congregación o la misma, por decirlo así, de la misma iglesia o de la misma denominación, cada quien, Dios lo trata de diferentes maneras. Y para ti, Dios te da tu verdad porque es la que tú necesitas y a mí me da mi verdad. Bueno, está bien. Pero él me ponía que ya eso lo había discutido, como quien dice, ya dentro de mi iglesia, ya discutimos con sabios, me imagino, y a yo le dije, bueno, está bien, yo me puse no quise discutir en el momento porque estaba haciendo otro trabajo, ¿verdad? Pero sí venía en estos días meditando en eso. Y algo que me llamaba la atención, y pero es que muchos o sea, el Shabbat se le dio desde la creación, desde que se termina la creación. Bueno, él dice que es para el pueblo de Israel. Ya vemos que Moshe ya era pueblo de Israel. Sin embargo, Sífora no era israelita. Yitro no era israelita. Y eso está al acceso de todo al que se le es revelado, porque también entiendo que esto no se le revela a todo el mundo. El alma despierta a aquellos que verdaderamente están para recibirla, para que no la desechen, para que no la nieguen, ¿verdad? Entonces, ese era el punto. Ese era uno de los puntos que, bueno, me confirmó. Ya. Es Otro de bueno. los puntos es que Hashem diseñó esto tan bonito, o sea, y a veces pasan circunstancias tan difíciles y gente de muchos años en el cristianismo, en la religión, en la denominación que sea, y Y cuando le acontecen cosas difíciles, duras, pues le echan la culpa al mismo Dios o dicen por qué. Y sabemos que al decir por qué, ya estamos juzgándolo, ya le estamos diciendo, tú no sabes hacer las cosas, ya. Pero lo que no entiende o no entendía yo hasta, bueno, ya se me había revelado, pero esto me lo vuelve A confirmar. como a confirmar, es que lo que venimos estudiando y que hemos aprendido es que todo es un diseño y el bendito creador del universo hace todo con sus leyes para que cuando se encienda el interruptor, eso automáticamente empiece y a él no tiene que intervenir en el sentido de que yo voy a cambiar esto y voy a cambiar esto. Entonces,
con este midrash, de que las consecuencias de los egipcios quisieron ahogar niños, Ellos fueron ahogados. fueron ahogados, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos como un buen ejemplo de cómo enseñarle a esa gente que no entiende eso, de que, porque si yo soy buena gente, si yo soy buen cristiano, ¿por qué me pasa esto a mí? Y enseguida se va directo al Creador a juzgarlo, a decir, tú estás equivocado, tú no fuiste justo conmigo. No entendemos que las leyes espirituales que se rompen, pues va a tener una consecuencia, ¿verdad? Muy bonito. Eh, y la tercera parte es que yo cuando era ministra de la iglesia donde yo asistía, yo era pastora asociada, eh, yo sentía un cansancio terrible, terrible, era una agonía, ¿ya? Tenía que estar pendiente de todo, de todo, todo. No era la pastora de la iglesia como tal, pero y todo funcionaba, era si yo estaba ahí, entonces mi casa, mis hijos, mi esposo, mi trabajo. Yo vivía literalmente cansada, cansada. ¿Verdad? Entonces, ahora, cuando ya se me revela y Hashem trata conmigo y se me revela esta verdad, nos damos cuenta de que no tanto es que hay que salir a evangelizar, hay que, como está haciendo mi compañero conmigo, dele, 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 no, sino que estudiamos, meditamos, ¿verdad? Hacemos lo que Hashem mandó a que hiciéramos, él y nosotros, y eso, como dice el maestro Albert Gosland, en alguna parte del mundo se le despierta la conciencia a alguien por lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, eso fue Como lo que nos le pasó a pasó nosotros. allí. Amén. Sí, porque a mí nadie me habló de esto, a mí nadie me habló de esto, nadie me tuvo que convencer. Eso fue trato de Dios conmigo ahí en mi sofá naranja. Bueno, entonces eso es lo que pasó con Yitro y con Moshe. Moshe hizo lo que tenía que hacer, obedeció, y por causa de lo que él hacía, él no tuvo que decirle al suegro, mira, que tú estás mal, que tú estás mal, que esto no es así, que no sé qué. Eso tocó a Yitro en un momento. Entonces, eso es un refrigerio para mí, porque hasta hace poquito todavía me entraba como a veces me entraba eso, sí, de que, pero es que yo no estoy compartiendo con la gente. Y sí comparto con algunos, pero no veo de pronto sí les llama la atención, pero no veo como la respuesta que yo quiero ver. Pero con esto se me aclaró totalmente de que sigue haciendo tus meditaciones, sigue estudiando el Zohar, sigue estudiando la Torá, las porciones, que tú lo estás haciendo, tú lo estás cumpliendo y en algún momento, aunque no lo veas, eso tiene un efecto. Entonces ese era mi aporte y darte las gracias y a todos los que, pues, el Señor nos permitió conocernos, así sea por aquí, y que seguir, seguir hacia adelante, que el Hashem, bello, 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 te agradezco, igual a Jacob, muy, muy agradecida con ustedes, tampoco pedía, y dentro de mi caminar y busque, pasé por muchos grupos, y algo decía, esto no es aquí, no es acá, no es por acá, hasta que llegué aquí. Amén. Entonces, agradecida con el Eterno y con ustedes, entonces era mi aporte. Eh, Podemos ver algo muy particular, yo creo que nos ha pasado a todos, el mismo patrón, o sea, buscamos, buscamos y ese corazón está deseoso de encontrar algo que pudiera satisfacer esa búsqueda, porque es algo como comer, es como buscar agua y a veces probábamos otras aguas y no nos saciaban, pero esta enseñanza, este maravilloso despertar que nos ha hecho, es algo que ha cambiado nuestras vidas y, Así es. y tenemos ahora esa capacidad de poder vivirlo, de poder estar gustoso. Adelante, Pastora Manuela. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bueno, primeramente, glorificar al Eterno, en nombre de Hashem, Amén. por todo lo que está haciendo en su familia, hermano Miguel, por su madre, por su sobrina. Bendito sea el nombre de nuestro Padre, porque eso es lo que Él hace, restaura, edifica, sana,
cuando uno lo sigue, lo ama con espíritu y en verdad. Y esta parashat, o sea, esta enseñanza del Midrash hoy día, yo, por ejemplo, pensándolo y llevándolo muy dentro de mí, hoy en día, profundizando lo literal, porque era lo que hacía este suegro de Moisés, leyéndolo literalmente, así como decía la hermana, ella fue Yitro profundizándolo literal, y ahí Hashem le habló, entonces le dio el entendimiento, ¿cierto? Pero todos venimos de allá, todos fuimos Yitro en algún momento, y hay muchos Yitro todavía por allá, Así es. llevando en lo grande, en lo literal, con tanta pasión, con tanto furor, defendiendo lo indefendible, pero defendiéndolo a como dé lugar, que no es malo, que no es malo. Yo siempre digo, cuando aprendí que todo es para bien, y cuando uno profundiza esto, todo es para bien, porque aquellos Yitro que tienen esa pasión, ya vienen con esa pasión. Y cuando encuentren la verdad, así como lo hizo la hermana, y nosotros también, porque nosotros también venimos de allá, ya tenemos la pasión puesta y ahora encontramos la verdad. Y somos adoradores reales, que eso es lo que el Señor busca. Aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad, dice. Entonces, ahora que nosotros vemos todo esto, todos fuimos Yitro en algún momento, y Baruch Hashem, porque pisamos la piedra y nadie nos saca de ahí. Pero nada ni nadie nos saca de ese lugar, vengan tormentas, vengan tempestades, en Venga, nuestro Amalek. mundo interior, ¿cierto? Hablando interior, mentalmente. Pero tenemos esa conciencia, la mente de Cristo, como dice Pablo, y nadie nos saca, nadie nos mueve de ahí, por más que nos digan esto, ni lo otro, pero Hashem siempre nos da el entendimiento. Así es. Así que Baruch Hashem por esta maravillosa enseñanza. Amén. Y Baruch Hashem que hemos pasado de Yitro a Moshe, hemos alcanzado a Moshe en el desierto, así que eso es súper bueno, y vinimos de allá con esa pasión y encontramos la verdad, pucha, y cómo la amamos, pero intensamente, con ese fuego que todo lo quema, ¿cierto? Amén. Y que brilla a través de nosotros, Baruch Hashem, somos luces. Ahí sí que nos convertimos en verdaderos luces, como dice Yeshua. Qué maravilloso. Así que eso era mi aporte, hermano Miguel. Baruch Hashem. Muchas Amén. gracias. Qué maravilloso aporte. Ves que cada uno tenemos un aporte y nos ayuda. Algo se Ya, mi activó. amor. Ah, y doy gracias a Dios por nuestra pastora, de cómo la forma como lo comprendió, ¿cierto? Claramente es así. Todos fuimos Yitro en algún tiempo y ahora somos un nuevo Yitro. Baruch Hashem. ¿Bien? ¿Alguien más? Sino para agradecer al Eterno, ¿cierto? Por esta maravillosa conexión. Siento una energía muy hermosa. Todos ustedes transmiten energía también. Y doy gracias al Eterno por darme esta bendición, esta maravillosa bendición de poder compartir con ustedes este tipo de enseñanzas y poder degustarla con ustedes también. Sí, hermana Esther, está activando su micrófono. Muchas gracias. Sí, amados compañeros, pues yo aportaría algo, pues por experiencia,
no, como no imponer cosas en ciertas formas, es nuestro anhelo, es nuestra pasión, es nuestro amor, que todos lleguemos a la unidad o a ser uno. Y eso nos lleva a veces como a defender, como querer, se malinterpreta, que se quiere como imponer, como que yo tengo la razón, como que es así, pero el tiempo y la vida le enseña a uno que entre más humildad y más sencillo lo es, en hacer ver la verdad, que la misma verdad lleva a la verdad, al final vemos cómo Dios hace su obra, porque al final de la obra de Él, a nosotros nos comparte hacer que llevemos su luz, su amor y su verdad en la sencillez y en la transparencia y en el hablar con hechos. Amén. Así es. Entonces, ese es mi aporte, ¿no? Como decía tan linda la compañera, que a veces sí, nuestra humanidad se resiente, nuestra humanidad se molesta, porque también estamos en el camino de muerte, ¿no? Pero entre menos nos levantemos en el buen sentido y no nos gane el ego, ganamos más, ganamos más. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias a usted, hermana Esther, por sus palabras y claramente estamos en esta dualidad, ¿cierto? De lo físico y lo espiritual, pero si usted pone en la balanza ambas cosas y usted le da la importancia que se merece lo espiritual, ciertamente la balanza se va a equilibrar para el lado espiritual, va a predominar por sobre lo material, por sobre lo físico. Entonces, en ese camino estamos y cada día vamos aprendiendo. Y con estas clases que tenemos en esta conexión, en estas conexiones, ¿cierto? Cada vez estamos aprendiendo más herramientas tenemos ahora. Amén. Agradecemos al Eterno por esta clase. Ya vamos a darla por finalizada y, y que todos estén bien y sigan disfrutando de esta maravillosa conexión de este día. Amén.